Buenos días, soy Melanie Hernández, cursante de quinto año de Medicina en el Servicio de Medicina Interna 2, y en este video vamos a hablar sobre la aproximación al paciente que vive con VIH y SIDA. Ahora, ¿cómo podemos hacer la aproximación al paciente? Lo podemos dividir en tres pasos. El primero es el diagnóstico y evaluación inicial, el segundo es el inicio y adherencia al tratamiento antirretroviral, y por último el monitoreo y el control del paciente. Empezando con el diagnóstico y la evaluación inicial, tenemos a quién se le realiza la prueba de VIH. Se realiza en aquella población de 15 a 65 años de edad, cada uno a 2 años a modo de control, y también en especial a las personas que presenten prácticas sexuales de alto riesgo como promiscuidad, sea trabajador sexual, y en caso de que haya sospecha clínica de patologías asociadas a VIH o a SIDA como la tuberculosis, ITS, hepatitis B y C, o sospecha por presencia de síntomas de infección aguda o crónica por VIH. Ahora, en el caso de las embarazadas, tenemos distintos periodos para realizarle la prueba de VIH. Se le solicita en el primer y en el tercer trimestre de gestación al momento de que la paciente vaya al control prenatal. En caso de que no haya tenido control prenatal, se le solicita en el primer contacto que tenga con el servicio de salud. Y si aún en el periodo posparto desconoce su estatus serológico, también se le puede solicitar esta prueba. Ahora, como segundo paso, tenemos cómo se diagnostica esta enfermedad. Tenemos varios tipos de pruebas, como las pruebas rápidas, las pruebas serológicas, la PCR. Sin embargo, las más usadas sería el test rápido, en donde se le toma la muestra al paciente y en caso de que dé positivo se debe realizar una prueba confirmatoria, que en este caso sería una ELISA de cuarta generación. Es importante que al momento de solicitar esta prueba se debe tomar otra muestra para evitar falsos positivos o falsos diagnósticos que perjudiquen al paciente. En cuanto a las recomendaciones de la prueba, tenemos que esta debe ser libre y gratuita, se debe respetar la confidencialidad y que debe ser totalmente de forma voluntaria por parte del paciente. Se le debe explicar al paciente que se le va a pedir una prueba de VIH y las razones por cuál se le va a pedir. Se debe registrar el consentimiento informado tanto verbalmente como escrito en la historia clínica, y además debe haber garantía de atención sanitaria en caso de que el paciente tenga el diagnóstico de VIH. Bien, llegaron los resultados y efectivamente el paciente dio positivo para VIH. Ahora, ¿qué debemos hacer? Primero tenemos que saber cómo comunicar esta noticia al paciente, el cual, comenzando verificando que el diagnóstico que tenemos sí es el del paciente que estamos viendo. Posteriormente es brindarle seguridad y suficiente tiempo para responder todas sus dudas y sus miedos que tenga el paciente, y además asegurarle que su intimidad está a salvo. Ahora tenemos que realizarle la historia clínica con una anamnesis exhaustiva y un examen físico detallado en cuanto a las posibles complicaciones o enfermedades que pueda tener el paciente. En cuanto a la anamnesis, tenemos que completar todos los datos referentes a la infección por VIH, es decir, vía probable de contagio, si tiene o no pareja VIH positiva o no, posibles antecedentes de enfermedades como ITS e infecciosas como tuberculosis, también los hábitos psicobiológicos, los síntomas que presente, y si el paciente tiene infección crónica se le debe pedir el historial de los esquemas de tratamiento antirretroviral, si hubo o no falla terapéutica y los paraclínicos previos. Posteriormente debemos saber cuáles exámenes paraclínicos debemos pedir en un paciente con VIH. Primero es el conteo de CD4 y CD8 más el índice de CD4 y CD8, el test de resistencia al TAR y la carga viral. Asimismo, se le debe pedir serología para las distintas infecciones asociadas al VIH como sífilis, hepatitis A, B y C. En caso de que presente sospecha clínica, se le puede pedir para toxoplasmosis y citomegalovirus. Además, pruebas diagnósticas de ITS y la prueba de la tuberculina. Además, se le debe solicitar pruebas como la hematología completa, que incluye pruebas de función renal y hepática, uroanálisis, glicemia en ayunas o hemoglobina glicada, perfil lipídico y prueba de embarazo de mujeres en edad fértil. Y además se le debe recomendar al paciente que se dirija a los distintos especialistas para un control multidisciplinario.
En cuanto a la clasificación del paciente con VIH de acuerdo a la CDC, tenemos que se divide en 3 categorías de acuerdo al estadio clínico y a los valores de CD4. Es importante que cuando estemos en consulta con un paciente con posible VIH o ya diagnosticado, tengamos en mente y busquemos alguna infección oportunista que esté presentando el paciente, ya sea a nivel pulmonar, diseminado, que afecte el sistema nervioso central. Por ejemplo, tenemos la infección VIH-tuberculosis, que es muy prevalente, en donde síntomas como fiebre, tos y diaforesis nocturna ya puede indicar un posible cuadro clínico por tuberculosis, y más que todo en estos pacientes que son inmunosuprimidos puede llegar a ser mortal. Es muy importante que tengamos este punto en cuenta, debido a que la educación al paciente es vital para que éste asimile y acepte su enfermedad, que se adhiera al tratamiento y tenga un mejor pronóstico en aquellos que no toman el antirretroviral, por ejemplo. Además, explicar al paciente que disminuya o que evite las prácticas sexuales de alto riesgo, y hay que evaluar las posibles barreras que pueda tener, ya sea si cuenta con apoyo familiar de su pareja, y evaluar su salud mental. Continuando con el segundo paso de la aproximación al paciente con VIH-Sida, tenemos el inicio y la adherencia al tratamiento antirretroviral, comenzando con los objetivos que se dividen en 5. El primero es el clínico, que es la reducción de la morbimortalidad y la mejoría de la calidad de vida del paciente. El segundo es el virológico, que es disminuir la carga viral a niveles indetectables y de forma persistente. El tercero es el inmunológico, que es la restauración y preservación de la función inmunológica que le queda al paciente. El número 4 es el terapéutico, que es el uso racional de los fármacos antirretrovirales, individualizando al paciente de acuerdo a sus comorbilidades, a su edad, al sexo, ya con el fin de evitar las fallas terapéuticas, la resistencia a estos y la falla o la falta de adherencia. Y por último tenemos el epidemiológico, que se basa o su fin es la reducción de la transmisión de la infección. Ahora la pregunta es cuándo se puede indicar o se debe comenzar el TAR. Este se recomienda que se inicie lo más pronto posible posterior al diagnóstico, ya que se ha evidenciado que disminuye la morbimortalidad del paciente y la progresión al SIDA. Además, se debe referir al paciente a la consulta de infectología para que el especialista realice la elección adecuada e ideal del tratamiento antirretroviral. Aquí también es importante la educación al paciente, debido a que la falta de información, ya sea del médico al paciente o de desconfianza que presente este sobre el tratamiento antirretroviral, va a influir de forma negativa en el pronóstico o en la evolución de su enfermedad, debido a que la falta de adherencia es la principal causa de fracaso del TAR, ya que aumenta la mortalidad y favorece la aparición de la resistencia. ¿Qué hacer si el paciente no está listo o impide recibir el tratamiento antirretroviral? Lo primero que podemos hacer es evaluar la razón o la causa de que tenga esta negativa, ya sea por la detección de barreras como problemas de salud mental, la falta de apoyo familiar, falta de apoyo social, el estigma que el paciente presente en relación al VIH, que tenga miedo o preocupación sobre los efectos adversos a los fármacos. Por lo tanto, es importante ir al segundo paso, que es educar sobre los beneficios de la TAR, de que si cumple el régimen terapéutico de forma ideal, va a disminuir la transmisión del VIH, va a disminuir la mortalidad que pueda presentar y la progresión al SIDA. Siguiendo con el tercer y último paso de la aproximación al paciente con VIH-Sida, tenemos el seguimiento y control del paciente. Comenzamos con las inmunizaciones, las cuales ya de por sí son importantes para la población en general. Por lo tanto, si un paciente inmunosuprimido debería tener su esquema de vacunación completo. Además, debemos recalcar la importancia al paciente sobre las idas o las citas periódicas con los distintos especialistas como el oftalmólogo y el odontólogo. En el mismo orden de ideas, en cuanto al seguimiento y control del paciente con VIH, tenemos el monitoreo del efecto terapéutico del tratamiento antirretroviral que está siendo administrado al paciente. ¿Cómo lo podemos saber? A través de 2 pruebas. La primera, la carga viral, y la segunda, la población o el conteo de la población linfocitaria CD4.
Ya finalizando la aproximación al paciente con VIH-Sida, les traigo 4 conclusiones que siento que se deben llevar acerca de toda la información que vieron en el video. La primera es que la prueba de VIH se realiza a la población entre 15 a 65 años de edad, en especial si presentan sospecha clínica y prácticas sexuales de alto riesgo. La segunda es que la evaluación detallada y exhaustiva al paciente con VIH junto al manejo pertinente va a determinar el pronóstico de la enfermedad y si progresa o no a SIDA. La tercera es la importancia de tener en cuenta, de saber y examinar los signos y síntomas de infecciones oportunistas como la tuberculosis, la candidiasis, la criptococosis, las cuales pueden ser perjudiciales para la salud del paciente. Y por último, tenemos que la educación al paciente es vital para la adherencia al tratamiento antirretroviral y la mejoría de la calidad de vida del mismo. Gracias.